que se les habla, se les dice y se les predica, no hacen caso? Hay muchos. Ustedes no, otros que no han llegado. Sigamos donde vamos. Dice la palabra de Dios. ¿Qué era lo que había pasado? Herodes había mandado a meter preso a Juan el Bautista gracias a Herodías, mujer de su hermano Filipo. Miren, saludo por aquí a Hilario, a Ricardo Portillo y saludo por aquí a María Silva. Gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga y que el Señor le recompense. Escuchen lo que viene. Porque Juan le decía, ¿Qué le decía Juan? la ley no te permite tenerla como esposa. La ley dice que usted no puede tener a Herodías como esposa. La ley manda que esa es la esposa de otro, que usted no la puede tener, que no es suya, que es ajena, que es del prójimo. Y el rey decía, yo soy el rey, yo hago con mi vida lo que quiera, yo la tengo porque quiera. Si a mí me parece tenerla, ¿cuál es el problema? La ley decía que no podía tenerla como esposa. Y el rey, que era la ley, decía, yo sí la puedo tener, es mi esposa, yo la quiero, la escogí y punto. Yo me la robé. ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué pasó? Lo mandaron a meter preso. La ley dice, no puedes tenerla por mujer. Oigan. Herodes quería matarlo. ¿Qué quería hacer Herodes con Juan? Matarlo. Matarlo, callarlo. Matarlo significa taparle la boca. Matarlo significa desaparecerlo. Y por eso usted puede ver que hay mucha gente, cuando hay un sacerdote que le habla de Dios y le predica la palabra de Dios, se molesta, se fastidia, le da piquiña, le da sarna, se tapa los oídos y dice, ese cura no lo quiero escuchar, ese cura es un fastidio, ese cura... No nos ha pasado. No nos ha pasado. Pregúntele a Doris, que atiende las llamadas y a veces llama a la gente y dice, ay, hermana Doris, yo quiero invitar al padre a mi parroquia, pero es que mi párroco dijo que ese padrecito no lo podemos traer para acá. ¿Y por qué? Porque es que predica muy duro y habla muy fuerte y a la gente en los Estados Unidos le gusta que le hablen con cariño y entonces va y se quejan y no lo dejan traer. Le gustan los pañitos de agua tibia. Y cuando hay un sacerdote que le predica la palabra, le evangeliza, le enseña, al pan pan, al vino vino, le da una buena enseñanza, una buena reflexión, a ese lo quieren matar, a ese lo quieren callar, a ese quieren que le cierren el pico y que no lo tengan. Lo quería matar significa callar, matar significa desaparecer. Bueno, mire lo que está pasando en varios países del mundo. Lo que pasó en El Salvador con Monseñor Romero, hombre admirable, gran santo de la iglesia. No lo mataron por callarlo. Lo que pasó con Monseñor Rolando y varios sacerdotes en Nicaragua, no los metieron presos, ahora los mandaron creo que a Roma. Los mandaron para callarlos, no los quiere. Lo que ha pasado con varios sacerdotes y misioneros que andan predicando la palabra de Dios, ¿qué le han hecho? Los han querido callar, les inventan calumnias, les inventan cuentos, les inventan historias para callarlos. Lo quería matar. Saludos a Tribu Católica. Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena para la olla solidaria. Muchísimas gracias. Lo querían matar. Oigan. Pero tenía miedo de la gente. Pero tenía miedo de la gente. De la gente. ¿Por qué? Que consideraba a Juan como un profeta. Porque creían que Juan era un profeta. Entonces dice la Biblia, después de que arrestaron a Juan el Bautista, ¿por qué arrestaron a Juan el Bautista? Porque era un profeta. Y como profeta anunciaba y denunciaba. Vio un error en la gente, lo corrigió. Pero el día en que vio un error en el rey Herodes, lo corrigió, le llamó la atención y como al rey no le gustó, lo mandó a meter preso. Lo quería matar, pero le tenía miedo a la gente, porque la gente creía que Herodes, que Juan el Bautista era un profeta. Escuchen, era un hombre de Dios. Era un hombre consagrado que decía la verdad, pero
En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La joven también le gustó al rey. Y como al rey le gustó la mamá y le gustó la hija, le dijo: pídeme lo que quiera, que te lo voy a dar. Dijo la joven, por inspiración de su mamá, por preguntarle a su mamá: deme la cabeza de Juan el Bautista. Y usted puede leer la historia en su casa. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Lo decapitaron. Y es donde dice el evangelio de hoy: después de que arrestaron a Juan el Bautista, después de que metieron preso a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: a mí me llama la atención la forma de ser de Jesús. Eso no acobardó a Jesús. Eso no atemorizó a Jesús. Jesús era un hombre de reto. Jesús era un hombre que no le tenía miedo ni siquiera al rey. Tanto que San Lucas capítulo 13, versículo 31. Un día le vienen a decir: mira, Herodes te anda buscando, el mismo que mató a Juan, te anda buscando para darte matarile lilelón. Jesús, escóndete, guárdate. Lucas 13, 31. Saludos a Teresa Camilo, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. Viene este Herodes y te anda buscando a ti también. Y Jesús no le tuvo miedo. Se fue a predicar, pero miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 31. Oigan. En ese momento, unos fariseos Llegaron los fariseos, enemigos de Jesús. llegaron para avisarle: ¡Epa, Jesús! Una información, última hora. Oigan. márchate de aquí. Vete. Fuera de aquí, váyase. Lo queremos mucho, pero si quiere... Eran mentirosos los fariseos. Querían engañarlo, querían llenarlo de miedo. Márchate de aquí, Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes, el mismo que mandó a meter preso a Juan el Bautista y lo decapitó. Lo querían asustar con uno que ya era capaz de quitarle la vida a cualquier profeta. Lo querían atemorizar. Es lo que dice un santo. El diablo con el creyente usa dos estrategias. Una, lo halaga para seducirlo. O segundo, lo atemoriza para doblegarlo. Eso es lo que querían hacer con los fariseos con Jesús. Miren, Herodes, el que metió preso a tu primo Juan, te anda buscando y te va a hacer lo mismo. Así que márchate de aquí. Y miren el carácter de Jesús. Miren lo que dijo Jesús. Jesús le contestó: ¿Qué le dijo? vayan a decir a ese zorro, Vayan a decirle a ese sinvergüenza. hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Vaya y le dice a ese sinvergüenza que hoy y mañana hago lo que tengo que hacer, el trabajo que tengo que cumplir, y no le voy a tener miedo. Y Jesús siguió predicando y no le tuvo ni miedo al rey. Aunque había metido preso a Juan, Jesús tenía carácter. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 21. Marcos 3, 21, la misma familia de Jesús rechazaba la predicación y decían que Jesús se había vuelto loco. Y aún así Jesús seguía predicando. No les importó. Cuando Jesús decidió evangelizar, sabía que iba a tener obstáculos, sabía que iba a tener contratiempos, sabía que iba a tener personas que le llevaran la contraria. Marcos capítulo 3, versículo 21, mire lo que decía la familia de Jesús. Oigan. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo. ¿Por qué? Pues decían: ¿Qué? se ha vuelto loco. La misma familia de Jesús decía que se había vuelto loco, que se había salido de sus cabales. El versículo 22 dice la palabra de Dios
que los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, ¿sabe qué pensaban de Jesús? Oigan, Mientras tanto, unos maestros de la ley los maestros de la ley, que habían venido de Jerusalén, de esos que venían de la alta alcurnia, Jerusalén era la cúpula, la ciudad, lo maximito. decían, ¿Qué decían de Jesús? Oigan, está poseído por Beelzebul. ese es lo que está endemoniado por Belcebú. Lo tomó, se le metió el chuquiti a Jesús. Eso es lo que decían los maestros de la ley. Este está poseído por Belcebú. Oigan, Jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. y como está poseído, con la ayuda del Belcebú, expulsa a los demonios. ¿Qué más decían de Jesús? Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo se expresaban de él? La gente para Jesús era un obstáculo. Lo asustaban con el rey, lo asustaban con la familia, lo asustaban los fariseos, lo asustaban los maestros de la ley, lo asustaban los mismos de su casa. Pero ¿sabe qué me llama la atención de Jesús? Que a ninguno le hacía caso, que él tenía claro lo que quería, predicar la palabra de Dios. Y por eso dice el Evangelio, después de la muerte de Herodes, Jesús se fue a predicar y decía, y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Oigan, Marcos capítulo 6, versículo 1, escuchen. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Fue a su tierra, donde estaban los suyos, sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Ajá. se puso a enseñar en la sinagoga. Cuando Jesús enseñaba, lo que estamos leyendo del Evangelio, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús evangelizaba, no crean que todos lo aplaudían, no crean que todos le decían, muy bien Jesús, bravo Jesús, excelente Jesús. No, oigan, Y mucha gente lo escuchaba con estupor. la gente alguna se quedaba asombrada, pero Se preguntaban, decían, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? escuchen, Pero no es más no es más que, el carpintero, este es el carpintero, el hijo de María, su mamá se llama María, y mire quién la acompaña. y es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Santiago, José, Judas, Simón, los escogió en Marcos capítulo 3, versículo 18. Y ahorita se los trajo para acá, y los encontró allá en el río, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Se los encontró en el río y ahora se los trajo Santiago, José, Judas y Simón. Escuchen. Y sus hermanas no